soy, aleluya,
glorioso intercambio, oh gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él.
Esa es mi recomendación, Biblia de las Américas. Hay dos, una que se llama Biblia de las Américas y otra la Nueva Biblia de las Américas. La única diferencia entre esas dos es que la nueva ya no trae ese lenguaje de vosotros, seáis, no trae ninguno, ustedes, el idioma que nosotros hablamos. Entonces es mucho más en nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar el español. Bien, Romanos 11, nuestro último capítulo del libro de Romanos. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo que podamos. Y para eso les pido que por favor estemos muy atentos. Oremos primero y pidamos al Señor que nos ilumine. Señor, gracias por Romanos 11, por las Escrituras. Así como tú hiciste con tus discípulos, también a nosotros hoy ilumínanos. Abre las Escrituras para nosotros. Por el Espíritu Santo, guíanos. Que podamos entender hasta donde tú quieres que entendamos. Es nuestra oración mientras meditamos juntos en tu palabra, Señor. Amén. Amén. El libro de Romanos es la mejor exposición del Evangelio que se había escrito jamás. Es la mejor exposición del Evangelio. Entonces, lo que hace Pablo en los primeros 8 capítulos del libro es hacer esa exposición de las buenas nuevas, el Evangelio, el plan de Dios en Cristo Jesús. Y termina en ese apoteósico capítulo 8 lleno de promesas absolutamente fundamentales para todos nosotros. Amén. Por ejemplo, la última de las cuales es: nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Después de hacer esa exposición excelente, fabulosa, extraordinaria del Evangelio, ahora él hace lo que yo llamo un paréntesis, una microserie de 3 capítulos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Y lo que él hace en esos 3 capítulos es mostrar cómo Dios en la historia desarrolló ese plan de salvación de los primeros 8 capítulos. Cómo Dios en la historia de la humanidad desarrolló ese plan de salvación que él acaba de presentar, que termina en el capítulo 8. El Evangelio, el plan de Dios, su propósito, capítulos 9, 10 y 11, cómo lo hizo a través de la historia. Y en esos 3 capítulos se responden muchas preguntas que muchos tenían y por supuesto nosotros también. Entonces, una de esas preguntas está en el capítulo 11, cuando él dice en el versículo 1: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Cuando él dice su pueblo, está hablando del pueblo físico de Israel en el Antiguo Testamento. Los judíos, los israelitas. Aquí ninguno de nosotros es judío, hasta donde yo sepa. Entonces no somos judíos, ni somos parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ninguno de nosotros. Pero él está hablando de ese pueblo, de los judíos de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. La respuesta es no, Dios no ha hecho eso. ¿En qué sentido lo estaba diciendo? En este sentido, muchos creían, claro, lo que Dios hizo fue intentar su plan con el Israel en el Antiguo Testamento, pero como Israel fracasó, entonces Dios dijo, pues desechémonos y ahora vengamos a los gentiles para obrar mi plan de salvación entre los gentiles y desechemos a los judíos. Y Pablo dice, de ninguna manera, Dios no ha hecho eso. Dios no ha hecho eso porque nunca fue su propósito traer salvación solamente al pueblo judío físico de Israel en el Antiguo Testamento. Desde un principio su plan de salvación para la humanidad fue para todas las naciones de la tierra, todos los grupos étnicos de la historia de la humanidad. Y aquí quiero decir que el entendimiento de todo esto depende de qué lentes te pongas. Eso es muy importante. Hoy en día y a través de la historia y a través de la edad moderna, todavía muchísimos siguen peleando y luchando con estos capítulos, diciendo, un momentito, unos defienden diciendo, Israel es el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y todavía es el pueblo de Dios. Otros dicen, no es el pueblo de Dios, ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Unos dicen mitad y mitad, mitad Israel, mitad la iglesia, y ahí continúa la pelea, depende de qué lentes te pongas. En estas semanas he estado leyendo gente que yo admiro mucho,
pero le causaron muchas preguntas, algunos de ellos. Si ¿cómo es posible que ellos traten o le den una interpretación al capítulo 11 de Romanos sin tener en cuenta la línea de pensamiento de Pablo en todas sus cartas? La misma hermenéutica nos enseña que para interpretar pasajes de la Escritura tenemos que ir a la misma Escritura. Si Pablo está hablando de Israel aquí en Romanos 11, ¿qué dice él de Israel en otros pasajes de las otras cartas que escribió, que son parte de nuestra Biblia? Y en verdad que quedé asombrado de cómo algunos que son muy entendidos, muy estudiosos, tratan de interpretar Romanos 11 sin ir a las otras cartas de Pablo. Eso no se puede hacer. No se debe hacer. No se debe hacer. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, él dice no en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el plan de Dios nunca fue intentar con estos y como fracasaron, entonces ahora intentemos con los gentiles. No, Dios lo tenía todo absolutamente planeado. Y Pablo dice, este evangelio de los primeros 8 capítulos, este plan perfecto de Dios, ahora esta es la forma en que Dios lo desarrolló a través de la historia. ¿Cómo lo hizo? En el Antiguo Testamento, Él escogió un pueblo, el pueblo de Israel. Ahorita en el grupo estábamos diciendo, eso escogió entre comillas, porque ese pueblo no existía. Dios llamó a un hombre, Abraham, ¿de dónde lo llamó? De Mesopotamia, de Caldea, de una nación como las demás, llena de idolatría. Y de allá lo sacó y él dijo, con ese Señor que yo llamo de allá, voy a formar una nación. Pero no fue que escogió entre las que habían, escogió a este hombre, lo llamó de uno de los caldeos y con él y a través de él formó una nación. ¿Saben cuál es el propósito de que Dios formara esa nación? Por encima de cualquier otro. No era tener un pueblo escogido, ese no era el primer propósito. El primer propósito de Dios llamando a Abraham y formando una nación es que de esa nación viniera Cristo. Eso sí. Ese es el propósito principal de Dios con ese pueblo. Que de esa nación, porque miren cómo la Biblia es, uno comienza a leer la Biblia y pasa de lo general a lo particular. Génesis, primeros capítulos de Génesis, el universo, la creación. Y luego del capítulo 2 en adelante, Dios se ubica o se centra o pone su enfoque en una nación, la nación de los hebreos que fueron formados con Abraham. Pero después, más adelante en las Escrituras, de esa nación, Dios se enfoca en una familia, la familia de David. ¿Saben por qué? Porque de la familia de David iba a nacer el Cristo. Si no entendemos el panorama completo, nos vamos a perder. Como muchos todavía andan perdidos. No es que nosotros no entendamos todo, no somos llamados a entenderlo todo. Y eso es más que claro cuando uno llega al versículo 33. ¡Oh, profundidad! ¡Oh, profundidad! Nadie puede decir, no, yo conozco perfectamente el fondo del océano, he llegado hasta allá, lo he explorado, ni siquiera se sabe en algunos lugares hasta dónde llegué. Y por eso la ilustración es tan importante. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le puede decir a él cómo hacer las cosas o cómo las hizo? Entonces depende de los lentes que nos pongamos, porque Dios escogió ese pueblo en el Antiguo Testamento, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento hay un cambio muy grande, muy grande. Y en el Nuevo Testamento, uno comienza a leer el Nuevo Testamento y rápidamente el énfasis pasa de Israel a un pueblo que es formado de todas las naciones de la tierra, que se llama la Iglesia. La Iglesia. Entonces lo que Pablo está diciendo, por supuesto que no, en el versículo 1, no es que Dios intentó con Israel, pero como fracasó, entonces ahora los gentiles, a ver si de pronto funciona como gentiles. No, en ninguna manera. Dios lo tenía todo absolutamente planeado. Y cuando yo hablo de que tenemos que mirar a Pablo en otras cartas de las que él escribió, me estoy refiriendo por ejemplo a esto, Gálatas capítulo 3. Vayan a Gálatas, está después de Corintios.
Gálatas capítulo 3. Miren el versículo 6. Ojo, porque Pablo va a estar hablando de lo mismo que él está hablando en Romanos 11. Por eso venimos acá. Gálatas 3:6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es que ahí está claro, el Evangelio, el propósito de Dios. En ese propósito de Dios, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Versículo 7. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Ahora miren el versículo 20. Perdón, yo estoy leyendo. Gracias, Martín. Sí, por acá ya estaba. Yo también estaba diciendo, yo creo que se va a empezar. Perdón, hermanos, difícilmente me equivoco, pero en algunas ocasiones. Gálatas 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios, ¿si estoy bien? Y le fue contado como justicia. Y de eso, acuérdense que hablamos en el capítulo 4 de Romanos. Abraham y la fe. Versículo 7. Por tanto, sepan que los que son de fe, ¿estos son hijos de quién? De Abraham. ¿Nosotros somos hijos de Abraham? Yes. Por supuesto, porque somos de fe. ¿Nacimos en Israel? No. ¿Somos judíos? No, pero somos hijos de Abraham por la fe. Eso es lo que le está diciendo. Versículo 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Saben qué está diciendo en el versículo 8? ¿Cuándo Dios sabía que los gentiles iban a creer por la fe? Desde el principio. Antes de llamar a Abraham. Entonces no fue que como Israel falló, entonces Dios dijo: probemos el plan B con los gentiles. No, antes de llamar a Abraham, Dios ya sabía, por supuesto, que los gentiles iban a creer por la fe. Así que le dijo a Abraham en el capítulo 2, en el versículo 3: en ti me serán benditas todas las familias de la tierra. En ti me serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué le estaba diciendo eso? ¿Por qué en Abraham? ¿Porque ese señor era muy importante? No, porque de Abraham iba a venir Cristo. De esa simiente iba a venir el Mesías. Entonces, versículo 9. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hermanos, ¿cuál es la maldición de la ley? Pero ¿cuál es la maldición? ¿Por qué la maldición de la ley cuando Pablo dice que la ley es santa? ¿Cómo así que la maldición de la ley? ¿Saben cuál es la maldición de la ley? El no poder cumplirla. El tratar de buscar ser justificado ante Dios bajo el cumplimiento de la ley es imposible. Y por eso es la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y escuchen esto:
a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Ahí mismo en Gálatas 3, miren el versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos ¿qué? Encerrados. Pablo usa esa palabra en el 11. Dios encerró a todos en desobediencia, encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Miren el 28. No hay judío ni griego. ¿Cómo que no hay judío ni griego? Entonces, ¿qué? Toda la discusión de los siglos hasta el día de hoy en Romanos 11. Hay muchos que odian este versículo y dirán mucho por quitarlo de ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Ya no hay judío ni griego. ¿Qué significa eso? Por supuesto no físicamente. En Cristo, en el propósito de Dios, antes de la fundación del mundo, en Cristo, en el propósito de ser salvos por la fe en Él, no hay ni judío ni griego, porque el plan siempre fue para todas las naciones. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Volvamos a Romanos 11. Hermanos, este es mi entendimiento de lo que Pablo dice aquí en Romanos 11. Cómo Dios cumplió ese propósito de salvación para la humanidad. Él escogió un pueblo del Antiguo Testamento como un ejemplo de lo que Él iba a hacer con gente de todas las naciones de la tierra. ¿El pueblo de Israel fracasó en el Antiguo Testamento? Sí, fracasó. ¿Sabía Dios que iba a fracasar? Por supuesto que sí. Cuando el Evangelio viene para los gentiles, ¿es en respuesta a la desobediencia de Israel? Cuando el Evangelio viene a los gentiles, ¿es en respuesta a la desobediencia de Israel? No, estaba planeado. Estaba planeado. Todo estaba planeado. Entonces viene el tiempo del Nuevo Testamento de la iglesia, que es formada por gente de todas las naciones de la tierra. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, no en ese sentido. No en el sentido de que desechó a estos para poder tomar. Dios lo tenía todo planeado para que todos nosotros creyéramos por la fe en Cristo Jesús, y de ahí viniera la salvación. Versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Un remanente será salvo. Un remanente será salvo del pueblo de Israel, y un remanente será salvo de los gentiles. Un remanente será salvo de todos los habitantes de la tierra. Todos los habitantes de la tierra van a ser salvos, no según las Escrituras. Alguien le preguntó un día al Señor le preguntaron, y entonces van a ser muy poquitos los que van a ser salvos, y el Señor respondió, son pocos los que encuentran la puerta estrecha, y muchos son los que hallan la puerta ancha que lleva a la perdición.
Entonces no encontramos nosotros el universalismo en las Escrituras. Al final todos van a ser salvos. La Biblia no enseña eso. ¿Quiénes van a ser salvos? Un remanente. ¿Un remanente de los judíos? Sí. ¿Un remanente de los gentiles? Sí. Un remanente será salvo. ¿Pero por qué va a ser salvo ese remanente? Por la fe en Cristo Jesús. Ya no tiene nada que ver si son judíos o no, si son gentiles o no. No hay judío ni griego en Cristo. Es por la fe en Él. Judíos, colombianos, lo que sea. Un remanente será salvo. ¿Y saben por qué va a ser salvo ese remanente? Por la elección de la gracia de Dios. ¿Qué enfatiza Pablo en el capítulo 9 de Romanos? La soberanía de Dios que elige los suyos. Y en eso, sí, hermanos, no hay sombra de variación. Si nosotros vamos a hacer salvos es porque Dios obró en nuestro corazón. Amén. Porque en el capítulo 11 Pablo vuelve y dice que Dios es un Dios que endurece el corazón de los que quieren. Y Él lo dice para que temamos. Y debe producir temor y gratitud en nosotros el hecho de que si hemos escuchado y hemos obedecido a la gracia de Dios es porque Él mismo ha despertado desde nuestro corazón. Un remanente va a ser salvo, tanto de judíos como de gentiles, pero según Pablo en el Nuevo Testamento ya no debemos hablar más en esos términos de judíos y gentiles, porque hay un pueblo de Dios en el Nuevo Testamento de gente de todas las naciones de la tierra. Versículos 11 al 16 de Romanos 11. Es decir, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? No diría un momentito, pero lo que él está diciendo es por causa de la desobediencia de Israel, entonces vino la oportunidad para los gentiles. No. Históricamente sucedió así. Dios tenía un tiempo para ellos en el Antiguo Testamento y luego un tiempo para los gentiles en el Nuevo Testamento, pero todo estaba planeado. Era parte de su propósito. Era parte de su propósito. Y ya vamos a llegar a uno de los versos más importantes. Dios tuvo un tiempo para Israel en el Antiguo Testamento. Eso es absolutamente obvio, así lo hizo Él. ¿Por qué Dios no escogió otros pueblos en el Antiguo Testamento? Porque no quiso. Porque así lo tenía planeado. Porque Él decidió que de ese pueblo naciera el Cristo. Pero luego vino el tiempo del Nuevo Testamento, donde Dios tuvo un tiempo para los gentiles. Cuando viene el tiempo del Nuevo Testamento, que viene el tiempo de los gentiles, ¿no hubo oportunidad para los judíos para conocer a Cristo? Claro, ni lo que Pablo dice en el primer versículo. Claro, Dios no desechaba a su pueblo, yo mismo soy judío. Una muestra fehaciente de que hay gente entre los judíos que estamos creyendo en el Señor. Él nos está llamando y por su gracia creemos en Él. Pero ahora es gente de todas las naciones. En Cristo ya no hay judío ni griego. Esa fue la forma en que Dios lo hizo. Versículo 17 del capítulo 11. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Tenía razón Yendril ahorita en el grupo cuando dijo lo que Pablo está diciendo es que ¿quién tiene el derecho de jactarse? ¿Los judíos? Por supuesto que no. ¿Los gentiles? Por supuesto que no, ninguno. ¿Quién tiene derecho de jactarse, de menospreciar al otro? Ninguno de los dos. ¿Quién se cree con derechos? Ninguno. Porque en el versículo 32, y para mí ese es el versículo clave,
de este capítulo. Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿A quiénes encerró Dios en desobediencia? ¿A los judíos? ¿A los gentiles? A todos. A todos. Nadie puede jactarse en su presencia. Nadie puede enorgullecerse. Nadie puede menospreciar al otro. Todos hemos sido encerrados en la misma desobediencia. Porque Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En su plan perfecto, Dios encerró tanto a judíos como a gentiles en desobediencia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el plan perfecto de Dios, el centro de ese plan no es Israel, ni los gentiles, ni ninguna nación de la tierra. El centro del plan de Dios es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por un momento vamos todos a Efesios. Capítulo 1. La importancia de entender a Pablo en sus escritos, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, hablando de lo mismo que él está hablando en Romanos 11 y poder entenderlo en base al contexto de la línea de pensamiento de lo que él escribe en lugares como Efesios capítulo 1. Versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Cristo es el centro del plan de Dios para todas las naciones. Amén. Entonces resumamos. Pablo nos ha dado la presentación del Evangelio en los primeros 8 capítulos, y luego nos dice en los capítulos 9, 10 y 11, esta es la forma en que Dios lo hizo. Escogió a Israel en el Antiguo Testamento, luego vino el Nuevo Testamento, el tiempo de Cristo, porque Él era el centro del plan de Dios, no Israel, Cristo. Y nosotros, los que no somos judíos, que somos gentiles, al igual que los judíos, todos necesitamos encontrar salvación en el plan de Dios. ¿En quién? En Cristo, por la fe en Él.
Esa forma en que Dios lo hizo. Y a todas las preguntas, a todas las cosas que no entendemos, que quisiéramos entender, pero que no entendemos, ¿por qué Dios lo hizo de esa forma? Pablo responde al terminar diciendo, porque ¿quién puede ser el consejero del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dijo a él cómo hacer las cosas? Nadie. O profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que según las Escrituras, este Evangelio de los primeros 8 capítulos de Romanos es para nosotros en Cristo. Y el énfasis del Evangelio no es en qué punto estamos nosotros o de qué nación venimos o de qué linaje venimos humanamente hablando. El énfasis está en el capítulo 1 de Efesios, en Cristo. Si nosotros estamos en Él, nosotros somos participantes de todas las bendiciones que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. De esa forma que Dios lo hizo. El maravilloso y misterioso plan de Dios. Ahora, antes de terminar, decir lo siguiente: para la nación judía, para los judíos, Dios tiene planes para ellos en el presente y en el futuro, claro. Al igual que yo creo, tiene planes para todas las naciones de la tierra. Pero no tiene nada que ver con lo que Pablo expresamente y claramente nos presenta en sus cartas. Y es que el plan de Dios nunca fue para una sola nación, sino para todas las naciones de la tierra. El plan de Dios nunca fue que perteneciéramos a una nación específica para poder ser salvos. El plan de Dios siempre fue que la única forma de ser salvos era estando en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y en el versículo 32 se dijo, y por eso Dios, a través de la historia, nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En Cristo no hay judío ni griego. Todos somos uno, un cuerpo. Oremos. Señor, gracias por Romanos 11. Gracias porque nosotros creemos tu palabra. Todas esas bendiciones que preparaste son nuestras en Cristo Jesús. No tiene nada que ver con de qué nación venimos o de qué linaje humano. Todo tiene que ver con que nosotros por la fe estamos en Cristo y por lo tanto somos herederos de la promesa. Gracias por Él, porque Cristo es el centro de tu plan perfecto, maravilloso de salvación. Amén.